Vamos a abrir nuestras Biblias ahí en la carta de Pablo a los Romanos, capítulo 16, para continuar con esta serie que iniciamos la semana pasada en el servicio de la tarde. Temas que tienen que ver con lo que es la palabra de Dios, ya que pues creemos que es un tema muy importante para nuestras vidas, ya que quien transforma nuestro pensamiento, nuestra forma de actuar, es precisamente la palabra de Dios, la que va moldeando nuestro carácter, nuestro comportamiento al comportamiento que Dios le agrada. Y por ese motivo iniciamos la semana pasada con temas que ver con la palabra. La semana pasada en el servicio de la tarde vimos la palabra velada, palabras veladas en el Evangelio de Juan, en el Evangelio de Lucas, perdón. Y estuvimos viendo por qué están ocultas para algunos o para muchos. Vimos ahí, entre otras cosas, que es por el corazón duro, cuando escuchemos la palabra, por eso no las vemos como Dios quiere que veamos. También vimos ahí que es por la obra del enemigo, la obra del maligno, y también por una mala percepción de cómo percibimos el mensaje de Dios. Y la mañana vimos una palabra sin humedad, y vimos ahí el por qué no hay humedad en la palabra, de modo que crezca y traiga fruto a nuestra vida. Es porque no tenemos al Espíritu Santo y nuestra vida es más en la carne y del mundo que espiritual. Y lo que vimos también fueron las consecuencias. Todo lo que escuchamos de la palabra de Dios es una gran responsabilidad de escuchar la palabra de Dios. Porque, como mencionábamos en la mañana, la palabra de Dios tiene un gran valor. Y si uno al escuchar cualquier cosa de este santo libro la desoye, la desprecia, la desaira, vamos a dar cuenta de lo que hayamos hecho, de acuerdo a lo que dice por allá Isaías y el Evangelio de Juan. Hoy vamos a ver otro tema, hermanos, que tiene relevancia con lo que es el mensaje que viene en la carta de Dios de Pablo a los Romanos, en el capítulo 16, versículo 25 al 26. Y lo que vamos a ver hoy es la palabra revelada. Es lo que vamos a ver esta tarde. Hemos visto la palabra velada, la palabra sin humedad, y hoy vamos a ver la palabra revelada. El hecho de que Dios se revele por medio de su santo libro es porque Dios quiere tener una comunicación con su creación humana, entender cómo podemos tener esa comunicación, cómo podemos acceder al puente que Dios tiene con la creación humana, y obviamente es por medio del Señor Jesús. Dios quiere comunicarse con nosotros y lo hace por medio de su palabra. La revelación de la palabra ya no nos va a llegar en el nuevo pacto y ni esta última dispensación por medio de sueños, por medio de algo milagroso. La única manera que tenemos de acceder a la palabra revelada es el santo libro de Dios. Y el propósito es la comunicación de Dios. El propósito es que nosotros conozcamos más a Dios. El propósito es que conozcamos la voluntad de Dios. La voluntad de Dios está plasmada en este libro, en la biblioteca de Dios. Ahí está plasmada la voluntad de Dios. ¿Cómo podemos conocer la voluntad de Dios? Solamente por medio de la palabra. ¿Y cómo podemos acceder a esa revelación de la voluntad de Dios? Es lo que vamos a ver en esta tarde. En esta tarde vamos a ver la conducta que se necesita para tener la revelación de Dios, porque tiene que haber una conducta. No podemos estar predispuestos. Yo no puedo venir aquí predispuesto a que no voy a aprender. Yo no puedo venir aquí con una conducta anti-espiritual. Es como si yo tengo 6, 7 años y voy a la escuela y digo, la maestra, ¿qué me puede enseñar? O llego y estoy acá silbando, estoy pensando otra cosa. Una conducta completamente anti de lo que debe de ser. Y también para que tengamos la palabra de Dios más expuesta, más vista por nosotros, es necesaria una conducta de cada uno de nosotros apropiada, de acuerdo a lo que dice el texto de la palabra. No de acuerdo a ideas personales, conforme diga Dios, tiene que ser así dicha conducta para poder encontrar y ver lo que realmente en su palabra dice.
Hagan de cuenta que una persona están dos personas, dos hombres, con traje, con frac, muy bien, pero hay uno de ellos que tiene una buena postura y uno de ellos que está así con las manos así. Aunque traiga el traje, aunque traiga esto, es identificable cómo es esa persona. ¿Cuál es su gusto? Por ello, aunque estemos en la iglesia, si no tenemos una buena conducta, es visible realmente lo que somos. No me puedo esconder yo en un traje, no me puedo esconder en lo que es la iglesia. Tiene que ser todo lo completo. Estoy en la iglesia, tengo que tener una conducta realmente como debe de ser para poder que la palabra de Dios la pueda entender, la pueda aceptar, la pueda ejercer y la pueda ver tal como Dios quiere, hasta donde Dios quiere que lleguemos nosotros. Porque la palabra es algo muy profundo, pero Dios nos va permitiendo que lleguemos hasta cierto nivel. Pero si no, por más que yo vea el texto, no la voy a ver como Dios quiere que lo vea. Y no, es más, ni siquiera lo voy a ver, no lo voy a apreciar, por tener una conducta que no es la correcta o la apropiada para poder ver la palabra revelada. Como cuando sacábamos el rollo, aquellos que tomábamos fotos en las cámaras, y si no lo hacíamos con el cuidado, pues se velaba el rollo. Adiós las fotos. Teníamos que tenía que hacer ciertos pasos. Teníamos que regresar todo lo que era pues la cinta aquella, ya que estuviera todo bien. Antes lo hacíamos en forma manual, y después fue progresando las cámaras fotográficas, que nomás le picaba un botoncito y se regresaba toda, se bobinaba. Pero si lo sacábamos antes, pues se velaba. Todo tiene que tener una conducta, ¿no? Todo tiene que tener una conducta. Bueno, dice ahí la carta de Pablo a los Romanos, capítulo 16, versículos 25 y 26, y vamos a encontrar otro propósito aquí muy importante. Hemos mencionado el propósito de la comunicación. El propósito es que conozcamos a Dios, y el propósito es que sepamos quién es Dios. Y dice aquí la palabra de Dios: y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora, y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes. Y viene un propósito mucho más importante, o más importante también, de los que hemos mencionado: para que obedezcan a la fe. Para que uno obedezca al camino, para que uno obedezca a la fe, o para que uno tenga fe, es necesario entender el mensaje, es necesario entender la palabra de Dios. Y para entender la palabra de Dios tengo que tener una postura adecuada, una conducta correcta. Y lo primero que veremos, que son 4 asuntos en forma sencilla y rápida, es de que es necesaria una conducta espiritual. Para poder ver la revelación de la palabra es necesaria una conducta espiritual. Claramente Dios no me va a enseñar a mí algo de su santo libro si mi conducta es muy carnal o muy mundana. O si, ¿cómo voy a poder estar yo leyendo la palabra o escuchando el mensaje cuando estoy pensando en cuestiones carnales o cuando estoy pensando en cuestiones mundanas? Todo tiene una ligadura. Cada tema que hemos expuesto, todo nos lleva a un mismo fin. En la mañana veíamos que sin el Espíritu Santo no puede haber humedad, no puede haber crecimiento. Bueno, sin el Espíritu Santo tampoco puede haber conocimiento de la palabra, porque es el Espíritu que nos hace entender, nos abre los ojos del Espíritu, o nos abre los ojos espirituales. Como el apóstol Pablo le dice a los Efesios en su carta, que hace una oración, dice: para que les abra los ojos a ellos, para que puedan entender cuál es lo profundo, lo alto, lo ancho y lo espacioso, por parafrasear ese versículo. Solamente por medio del Espíritu Santo podemos llegar al entendimiento, a la revelación de quién y cómo es Dios y qué es Dios lo que quiere. Si no tenemos el Espíritu Santo, no vamos a poder entender la palabra revelada, y nos vamos a quejar cuando veamos la voluntad de Dios y decir: ¿por qué esto es voluntad de Dios y me pasa algo a mí? ¿Por qué no entiendo que la voluntad de Dios es perfecta? Porque no tengo el Espíritu Santo. Y aún así no puedo tener yo fe, es decir, no puedo tener confianza, no puedo tener todo lo que es la fe, no la puedo tener yo si no tengo la palabra revelada. Y si no tengo el Espíritu Santo, no tengo la palabra revelada. Son muchas las consecuencias que conlleva el no ser guiados por el Espíritu. Dejémonos que el Espíritu nos lleve, dejemos que el Espíritu nos guíe, porque cuando yo me monto y cuando yo digo: no, esto es así, me estoy dejando llevar más por la carne, y puedo hacerlo si yo quiero.
Pero debo tener conocimiento en cuenta de que si eso hago, no le voy a entender a la palabra de Dios. Y si no le entiendo a la palabra de Dios, no voy a conocer quién es Dios, cómo es Dios, qué quiere Dios de mí, qué tiene Dios para mí. Y si no entiendo quién es Dios, cómo es Dios, no voy a entender su voluntad. Y cuando pase una aflicción en mi vida, no lo voy a entender, no lo voy a aceptar, no lo voy a poder superar. Y no lo voy a soportar. Y lo que va a pasar es de que deje el camino y que deje a Dios. ¿Todo por qué? Por no ser guiado por el Espíritu Santo para que Él me revele la palabra de Dios. Porque solamente así se puede hacer, de otra manera no. Así puedo tener yo altos conocimientos de la vida secular, puedo tener yo mucha teoría de muchas profesiones, puedo hablar muchos lenguajes. Eso no me da el hecho de que pueda entender la palabra de Dios, no me lo da. Yo conozco a ingenieros, conozco a personas profesionistas preparadas y los veo ahí inclinados ante la imagen. Y uno sabe que eso es insensato, porque la profesión es todo aquello. Ciertamente ayuda para entender ciertos conceptos, pero quien nos hace entender la revelación de Dios es el Espíritu Santo. Las profesiones sí nos ayudan a leer y a entender ciertas palabras que si no la tenemos pues es más difícil, pero para entender la revelación de Dios es el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Dice ahí adelantito, hermano, la primera carta de Pablo a Corintios, capítulo 2, versículo 10 y versículo 11. Capítulo 2 de la primera carta de Pablo a Corintios, capítulo 10 y versículo 11. Capítulo 2, versículo 10 y versículo 11. Dice la Escritura: pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña a uno profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y tan es así que uno puede llevar o llegar hasta lo profundo, porque el Espíritu Santo escudriña todo lo profundo de Dios. Esto es un hecho que podemos o debemos mencionarlo como algo maravilloso, que Dios se revele ante nosotros tal cual es, sin ocultamiento, sin que haya algo que Dios diga, no quiero que sepan esto de mí, porque cuando alguien oculta algo es porque no es agradable. Dios está dispuesto, Dios está tras luz. ¿Y cómo uno se puede sentir, hermanos? ¿Cómo uno se puede sentir privilegiado, con un alto honor de llegar al conocimiento del Dios Altísimo, del Omnipotente? La propia carta a los Romanos nos dice que toda la creación podemos conocer a Dios por lo visible, por toda la creación. Pero aquí nos lleva a algo más profundo, a los sentimientos de Dios, a las emociones de Dios, a lo que le agrada a Dios. Es decir, si conocemos o tenemos la revelación de Dios, sabemos lo que a Dios le agrada, sabemos lo que a Dios le molesta, sabemos cuál es la complacencia de Dios. ¿Para qué nos sirve? Para que nuestra vida cotidiana, nuestra vida ordinaria esté en función de eso, de lo que a Dios le agrada. A Dios le agrada que yo me comporte de esta manera, lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque le amo, porque lo amo, porque quiero agradarle. Pero ¿cómo voy a saber yo lo que a Dios le agrada si no tengo la revelación de su palabra por el Espíritu Santo? Solamente voy a imaginar o a especular o a suponer que Dios se agrada con esto. Solamente lo voy a hacer. Pero ese es mi pensamiento muy personal. Pero cuando uno tiene la profundidad del conocimiento de Dios, dice, no, Dios se agrada de esto, Dios se agrada de lo otro. Si no, me puede pasar lo que al rey Saúl. ¿Qué dijo el rey Saúl? No, pues Dios se va a agradar de que le lleve los carneros y los toros para la adoración. Dice Dios, ¿se complace Dios en los sacrificios? Más se complace en la obediencia. También nosotros, yo puedo pensar que Dios se puede agradar de esto que hago, pero eso es lo que yo puedo pensar, es una especulación meramente. Pero para llegar al conocimiento de lo que Dios le agrada, de lo que está en su emoción divina y espiritual, yo tengo que saberlo y yo lo voy a saber como el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo me va a revelar cuál es o con qué se puede agradar a Dios. Es bueno para nosotros, sí, porque tenemos fe y sin fe es imposible agradar a Dios, dice el propio texto. ¿Para qué? ¿Cuál es uno de los propósitos de la palabra revelada? Que tengamos fe. Y cuando yo tengo fe, tengo confianza. De modo que yo sé quién es Dios. Cuando yo conozco la palabra de Dios, yo sé quién es Dios. Y yo sé que en este momento de tormento, en este momento de tribulación,
en este momento de angustia, Dios está trabajando porque lo conozco. Pero cuando no sé quién es Dios, estoy quejándome. Estoy diciendo, ¿dónde estás, oh Dios? Tanto que te clamo, tanto que te pido, pues voy a buscar otra solución. Es porque desconozco quién es Dios. Y eso me va a perjudicar mi existencia eterna. Por eso es muy importante que conozcamos la palabra revelada y no poner una conducta de que ya lo sé, de que ya lo conozco, de que no, es que esto es algo que siempre he escuchado. No, siempre en un mensaje va a haber algo nuevo que Dios nos está mencionando a nosotros. No hay que cerrar la mente, no hay que venir predispuestos a que vengo nada más por el hecho de venir, no, vengo por el hecho de aprender, vengo porque quiero saber más de Dios, vengo porque quiero conocer más a Dios. ¿O acaso ya conocemos todo lo que es Dios? ¿O acaso lo conocemos tal cual es como es Dios? Si lo conociésemos nuestra vida cotidiana o ordinaria o práctica de la vida, lo diría. Yo sé quién es Dios. Entonces Dios, si yo conozco a Dios, mi comportamiento es así. Pero si mi comportamiento es distante o es muy diferente a lo que es Dios, es porque me hace falta más palabra revelada, conocimiento, que yo la pueda ver. Y es porque no tengo el Espíritu Santo, que es el que me ayuda. O lo tengo, pero no acudo al Santo Libro de Dios. O lo tengo, pero cuando estoy aquí en la reunión, mi mente está en otro lado, aunque tenga el Espíritu Santo. Porque tiene que haber una correspondencia. El Espíritu Santo dice, a la verdad yo estoy dispuesto para ayudarte, pero pues al menos lee, al menos escucha, al menos pon atención para poderte revelar lo que realmente significa esto. Si no, no vamos a poder llegar a ese conocimiento profundo de Dios y nuestra vida va a ser solamente al yo creo, pienso que a Dios le agrada. Pero que realmente por dentro yo sé que no. Yo sé que le agrada a mi cuerpo, a mi carne y al mundo. Pero yo me imagino que Dios le agrada por eso. Y eso es lo que nos puede traer como consecuencia el no conocer la palabra revelada por una conducta. Debe ser una conducta espiritual. También debe ser una conducta de amistad con el Señor. Dice el Evangelio de Juan, hermanos, capítulo 15. El Evangelio de Juan, capítulo 15. Tenemos que tener una conducta de amistad con el Señor Jesucristo. De amistad sincera. No darle un beso como Judas. Y si no vengo aquí con una cara, pero realmente nomás vengo a dar un beso al Señor Jesús. Porque mis pensamientos es otra situación. Porque yo digo, pero el Señor Jesús le dijo a mí todavía, a pesar de que lo había entregado, le dio un beso. Pero sabemos qué es lo que le pasó. Y no estaba siendo sarcástico el Señor Jesús. Estaba dando la oportunidad a Judas. También me da a mí. Yo no vengo a darle un beso nada más. Yo vengo a tener una amistad sincera con el Señor Jesús. Dice el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 15. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer, para que tengamos ese conocimiento por medio del Señor Jesús, de modo que el Padre nos ha hablado ahora por su Hijo, y tener el conocimiento de todas las cosas que el Señor Jesús tiene para que nosotros comprendamos. Tiene que haber una amistad con Él, tiene que haber una permanencia con Él, y eso implica ser enemigos del mundo, porque entonces seríamos almas adúlteras si tenemos una amistad con el mundo. Todo lo más espiritual que podamos ser nos va a traer como consecuencia un mayor conocimiento, y un mayor conocimiento nos va a traer como consecuencia una mayor seguridad de la vida eterna. Porque dice el libro de Oseas, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Y si a mí me falta conocimiento, va a ser lo mismo. Voy a ser destruido. ¿Por quién? ¿Por el enemigo? Sí. ¿Por la tentación? También. ¿Por las pruebas? También. Por una prueba puedo ser destruido. ¿Por qué? Porque no conozco quién es Dios. Pero es que Dios, ¿por qué me pasa esto? Pero cuando tengo el conocimiento, cuando yo sé quién es Dios, porque el Señor Jesucristo me lo ha revelado, me lo ha dicho, dice, es que Dios a quien ama disciplina. Así como el Padre, también un Padre físico, también el Padre eterno, si te está castigando es porque te está recibiendo. Y tiene uno ese conocimiento. Pero cuando no, dice, ¿por qué me pasa esto a mí? Entonces, ¿qué empieza a hacer uno? Se empieza uno a alejar de las cosas espirituales y trae como consecuencia la pérdida que tanto hemos anhelado en este momento de lo que es la eternidad. Hay que ser amigos de Jesucristo. Y para ser amigos de Jesús hay que ser enemigos del mundo, de las tradiciones, de las costumbres, de todo lo que desde hace como 3 semanas, un mes, hemos venido hablando de que se acercan fechas no peligrosas, no son peligrosas para un cristiano. No, se acercan fechas, pero donde un cristiano que no es tan espiritual puede caer o puede dejarse arrastrar por esas cuestiones, por esos asuntos. Porque recordemos que el carácter de los hombres va en crecimiento y todo lo que veíamos antes hoy es más abundante. Antes lo de Halloween era muy sencillo y ahora ya no, ya se hizo una gran
porque todas van en aumento. Pero para que no nos hagamos amigos de esas cuestiones y las aplaudamos o digamos está bien, pues no pasa nada. Eso sería empezar a tener un deslizamiento a algo que no debemos hacerlo. Y eso va a traer como consecuencia, si yo me hago amigo del mundo, que sea enemigo de Dios y enemigo del Señor, y a Dios conocimiento, y a Dios sabiduría, y a Dios temor, y a Dios instrucción, y a Dios enseñanza. Y nunca voy a llegar a la revelación profunda de la palabra de Dios mientras yo sea amigo del mundo. Y esto es diario, hermanos. Esto es de a diario tenemos que manifestar cuál es nuestro gusto, cuál es nuestro fin o afín, en qué nos identificamos más. No voy a estar yo como aquel que trae el traje y está todo así, con las manos así. Que estoy demostrando, ¿verdad? Que ni siquiera me queda bien ese traje. Hay que aportar el cristianismo como debe de ser. Hay que ser completos, hay que ser plenos en las cuestiones espirituales, porque Dios tiene muchas cosas reservadas para nosotros. Dios tiene grandes maravillas para nosotros. Y están en su santo libro. No queramos ver otras cuestiones fuera de lo que está aquí. Aquí está. Cuando uno llega a un conocimiento de Dios, o que vamos poco a poco a llegar a un conocimiento de Dios, uno se queda admirado, uno se queda maravillado de cómo es Dios, de realmente la gran bondad, la gran misericordia, la gran paciencia que tiene Dios para con nosotros, ese gran amor tan grande que nos tiene, porque a veces lo vemos, el amor de Dios lo vemos muy simple, a veces lo vemos muy sencillo, y no hay una profundidad en cada característica de lo que es Dios, hay una profundidad de lo que es. No lo podemos visualizar, ¿no? Porque nada lo podemos comparar, dice el libro de Isaías, pero lo podemos ver por medio de su palabra, y podemos ver ese Dios lleno de amor para con nosotros, siempre y cuando nosotros lleguemos a ese conocimiento de que el Señor Jesús nos revele al Padre Eterno. Y para que nos revele al Padre Eterno tenemos que llegar a ser amigos del Señor. Y si nos vamos al contexto que está en forma superior inmediato ahí, vemos que tenemos que estar unidos al Señor Jesús, no separados, porque separados de Él nada podemos hacer. Entonces llegaremos a una revelación más completa, más plena, más satisfactoria de lo que es la palabra de Dios. Y eso va a traer como resultado que estemos mucho más tranquilos, mucho más felices, mucho más bienaventurados, con una gran convicción, con una sonrisa en los ojos, preparados para el día de nuestra partida física aquí, que nuestra alma deje el cuerpo físico. Estamos preparados, no hay incertidumbre, no hay miedo, no hay ansiedad, todo se acaba. Aún los problemas que tenemos aquí se van acabando cuando llegamos a la revelación completa de Dios. A la ansiedad, porque eso produce todavía en nosotros ansiedad, todavía produce preocupación. Es porque todavía vemos malas cosas en el sentido humano. Porque sí tenemos que verlas, porque es la enfermedad, estas cuestiones, pero al mismo tiempo tenemos las cuestiones espirituales, porque nos las hace saber el Señor. Entonces entendemos que básate mi gracia, porque por eso se perfecciona en la debilidad. Entonces la gracia es suficiente. Y empezamos a analizar y a digerir la palabra de Dios, y estamos en un bache, estamos en una tristeza, y cuando empezamos a recordar la palabra, la revelación de Dios, salimos de esa tristeza, salimos de esa depresión. Llegamos al gozo espiritual, y dice uno, no importa lo que pase, no importa lo que pase con mi cuerpo, no importa lo que pase con mi economía, tengo vida espiritual, tengo vida eterna, y hay una transformación en nosotros, de una tristeza a una alegría, de un lloro a un cántico, y empezamos a cantar, y empezamos a alegrarnos, pero solamente vamos a llegar a eso por medio de la revelación de Dios, de su santa palabra. Número 3, son 4 asuntos nada más. 4 sencillos y rápidos. Es necesaria una conducta espiritual, es necesaria una conducta de amistad con el Señor, es necesaria una conducta de oración. Para llegar al conocimiento de la revelación de Dios es la oración. Eso implica cuando yo oro a Dios y le digo, Señor, cuando yo le digo al Padre Eterno en nombre de su Hijo, quiero el conocimiento porque yo no sé nada. Estoy aceptando que no sé nada. Pero cuando yo digo, ¿para qué oro si voy a estudiar la Biblia? Ya conozco lo que dice ahí. Es una presunción mía, es una presunción personal. Esa presunción me va a impedir que llegue una revelación más plena o más profunda en la palabra de Dios. Si yo me pongo a leer la Biblia sin orar, si yo vengo a predicar sin orar, entonces estoy confiando en mis capacidades, estoy confiando en mí mismo. Y ese es un grave error, porque nadie llega al conocimiento por sí mismo.
Nadie tiene capacidad para hablar por sí mismo. Nadie lo es. Nadie la tiene. Implica una vida de oración, una conducta de oración, reconocer nuestra debilidad, reconocer nuestra incapacidad, reconocer que uno no tiene la manera de acceder al conocimiento de la palabra de Dios por sí mismo. Aunque sepa hebreo, griego y arameo, y conozca la historia de la vida cristiana, y conozca muchas cuestiones, aún así, aunque yo lea, aunque conozca, no llego a la revelación de Dios si no hay oración. Si yo no oro antes de leer la Biblia, no hay conocimiento. Si yo no oro antes de escuchar la Biblia, no hay conocimiento. Por eso los servicios de oración empezamos con una oración, se termina con una oración, porque es muy importante la oración. Todo lo que se dice ahí, específicamente lo que estamos hablando para la palabra revelada a nosotros. Queremos tener más conocimiento, hay que orar. Vuelvo a citar la oración que hace el apóstol Pablo a los Efesios. Empieza a orar, dice, para que les abras en los ojos espirituales, pero es por medio de la oración. Si yo me agarro la Biblia y digo, esto es esto, estoy mostrando una conducta que no es apropiada para llegar al conocimiento de la palabra. Me estoy sintiendo que conozco yo por mí mismo, por mi propia capacidad, las cuestiones de Dios. ¿Qué le dice Dios allá en el libro de Jeremías, capítulo 33, versículo 3? Clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas ocultas que tú no sabes. Pero clama, ora, implórame. Uno dice, ¿por qué Dios quiere que le implore? Porque uno tiene que hacer esas cuestiones, tiene que hacer esa conducta. Y cuando uno le clama a Dios, a ver, enséñame tu palabra, no nos va a enseñar cosas ocultas del ocultismo, de otras cosas, sino cosas ocultas que para una mente más carnal o más mundana, sin el Espíritu Santo, sin oración, no entiende la palabra. Lo que nos va a enseñar es algo que está aquí plasmado, algo oculto que a primera vista no se ve. Y cuando uno ora y hace uno más oración, es porque uno se siente débil ante este poder de la palabra. Es porque uno se siente incapaz ante esta palabra de poder entender cada texto, cada palabra, cada punto, cada coma, cada signo que viene en el santo libro de Dios. Al menos un servidor, y creo que todos estamos en armonía, somos incapaces para llegar al conocimiento. Pero podemos tener la capacidad por medio de la oración. Y esa oración implica el Espíritu Santo y implica al Señor Jesús. Todo es de parte de la deidad, todo es de parte de Dios para llegar al conocimiento. Dios quiere que lleguemos al conocimiento, hermanos. Dios quiere que conozcamos. Cuando uno llega a ese conocimiento, uno se gloria no en uno, en el Señor. Uno se gloria en el Padre, Señor Jesucristo, de llegar a ese conocimiento para beneficio personal y para beneficio de la congregación y para beneficio de la iglesia y para beneficio de la familia también, de la familia espiritual y de la familia física. Pero es necesario orar. Antes de abrir la palabra es necesario orar y reconocer en esa oración que sin Dios no somos nada y que yo no sé de su santo libro si usted no me hace entender su palabra, porque esa es la verdad y esa es la realidad. O quién conoce la Biblia sin que haya oración, o quién conoce la Biblia sin que haya Espíritu Santo, o quién conoce la Biblia sin que haya la obra manifiesta del Señor Jesús. Y para eso es necesario la intervención divina para poder entender, porque estamos hablando de la palabra de Dios, como decíamos en la mañana, no es palabra de hombres. Número 4, y esto es lo último de la palabra revelada. Es necesaria una conducta plena de humildad. Plena de humildad. Dice el Evangelio de Lucas, si lo vamos a leer. Evangelio de Lucas, capítulo 10, versículo 21 y versículo 22. También nos lo cita la carta de Santiago, que debemos recibir la palabra con mansedumbre, la cual puede salvar nuestras almas. Bueno, pero aquí estamos hablando de la palabra revelada, digamos un poco más profundo de lo que es. Y para eso se requiere una conducta plena de humildad. Y el texto nos va a comparar a nosotros como unos niños. Así es como quiere Dios que nos pongamos, que nos sintamos y que seamos. Una conducta como de un infante que necesita de su tutor, que necesita de su padre, que necesita que lo lleve de su mano, que no tenga envidia, que no tenga celo, que no tenga contención, que no tenga cuestiones humanas, carnales, pasiones en la mente, que seamos como niños. Solamente así podemos entender la palabra revelada, si no. Si no hay ese tipo de conducta, no lo vamos a llevar. Espirituales, una vida de oración, amigos con el Señor Jesús, y una vida llena de humildad, una conducta llena de humildad. Reconocer la incapacidad de cada uno y ser como un niño que necesita de su
padre, que es dependiente, que para poder, a ver, ¿eso qué significa? Como cuando uno está niño, ¿esto qué es, papi? ¿Y esto por qué? ¿Y por qué pintaste aquí? ¿Y por qué se decoloró aquello? ¿Y por qué llueve? ¿Y por qué sale el sol? Así es como debemos de ser nosotros, preguntarle a Dios todas las cosas que vienen en su palabra, y Él nos va a responder por medio de su Hijo. Dice el Evangelio de Lucas, hermanos, capítulo 10, versículo 21 y 22. En aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo: yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y a quien el Hijo lo quiera revelar. Y estamos hablando de lo que estaba escrito anteriormente, de cómo regresaron los 70 y cómo el Señor Jesús dice: no se regocijen de eso, regocíjense de que su nombre esté escrito en los cielos. Yo te alabo, Padre, porque tú escondiste este misterio, porque el hombre se regocija en el poder sobrenatural que puede tener, en el poder sobre demonios, pero el Señor Jesús dice: no, regocíjate que tu nombre está en el cielo. Dice: yo te alabo, Padre, porque escondiste este misterio y porque este solamente lo conocen tus hijos, y solamente tus hijos se van a regocijar en esto, de que su nombre está escrito en los cielos, y se van a olvidar del poder que puede tener alguna misión que el propio Señor me dé. Es decir, a mí el Señor me da una misión, por ejemplo, para predicar lo que es el Evangelio, pero si yo me regocijo de que predico, estoy entendiendo mal lo que es la revelación de Dios, porque Él me dice: no te di esta capacidad para que te regocijes en esto, te di la capacidad para que te regocijes que tu nombre está escrito en el cielo, no para que te sientas o te creas que porque predicas o porque hablas bien de la palabra. Dice: pero esto solamente lo entiendes si eres niño, es decir, si tienes una conducta como niño nada más, si no, no lo vas a entender. Por eso el Señor Jesús dice: yo te alabo, Padre de los cielos, porque esto lo escondiste de los sabios y de los entendidos. Los sabios y los entendidos no lo conocen, no lo saben. Ellos piensan que la vida es solamente pasajera, y que vivir bajo placeres, bajo montones de dinero, bajo montones de bienes materiales es lo más sabio y lo más entendido. Es saberle sacado provecho a lo que es la vida. El Señor Jesús nos dice a los niños, es decir, a los hijos de Dios que somos nosotros, nos ha dado una revelación más importante. Esa es que tu nombre esté escrito en los cielos. No tienes propiedades, no las tengas, no eres de aquí, eres peregrino. No eres ciudadano del cielo, no eres ciudadano de aquí en la tierra. Tú eres un peregrino de aquí. No tienes una membresía terrenal, tienes una membresía celestial. Pero solamente vamos a llegar al conocimiento aquellos a quienes el Señor Jesús quiera revelar. Y a quienes el Señor Jesús quiera revelar es a los que tengamos un comportamiento como un niño. Sabemos que un niño no tiene envidia, un niño no tiene celos, un niño no se enoja. Todo lo que veamos en un niño, así es como quiere el Señor que nosotros nos comportemos, a pesar de que tengamos una edad física adulta. Y que así como el niño es preguntón, así nosotros también. Y que así como, si me preguntan ¿qué es esto? No, pues no se deja de preguntar a mi padre, yo no sé. Así como cuando, a ver, ¿qué hay que hacer aquí en la casa? No, pues en la casa de mi padre, pues déjale pregunto al Señor, al dueño de la casa. Yo no voy a disponer de las cosas de aquí por mí mismo. Esa es una total dependencia llena de humildad a lo que es el Señor Jesús. Y todo va a tener como resultado llegar a una revelación más profunda. Entonces no vamos a andar buscando cargo, no vamos a andar buscando algo, una gloria o una alabanza terrenal o temporal. El único propósito que nos hace aquí entender la palabra en este texto es que el nombre esté escrito en los cielos. No importa que yo no haga cosas extraordinarias dentro de la iglesia, con que yo obedezca y con que esté fiel, con eso al menos me lo dice. ¿Para qué busco aquí? ¿Por qué hablamos de envidia? Porque a veces hay envidia. ¿Por qué hablamos de celos? Porque a veces hay celos. Porque la hermana sabe más, no, yo sé más. ¿Por qué saber más o por qué saber menos? La revelación nos la va dando el Señor por medio del Espíritu Santo cuando tenemos un comportamiento como niños. Lo que importa del conocimiento es practicarlo, es hacerlo, es lo que importa. No es tener la teoría, no es saber versículos. Lo que importa es practicarlo. Y el propósito que nos menciona aquí es que nuestro nombre esté escrito en los cielos, y para eso tenemos que practicar la vida cristiana. No nos olvidemos del propósito, hermanos. El propósito es para que tengamos fe, de acuerdo a lo que leímos en la carta a los Romanos. Y todo esto es para que, la revelación es para que la fe de nosotros aumente. Porque va a ser muy importante la fe de nosotros ante el aumento de la violencia, ante el aumento de las tinieblas, ante el aumento del carácter de los hombres.
Cada vez que nosotros tengamos un contacto con alguien que no es cristiano, no esperemos una amabilidad o esperemos lo malo. Puede haber una traición de parte de quien a quien nosotros estamos frecuentando o nos frecuenta. Y eso, si hay eso, esa traición puede que nos tumbe emocionalmente, puede que nos desanimemos. Para eso es la fe, para entender que así es en los postreros tiempos, que lo que escribió el apóstol Pablo a Timoteo, así es y así va a ser. Para eso es la fe, y para que tengamos una fe fuerte es necesaria la revelación de Dios. Y conocemos quién es Dios y sabemos quién es Dios. Y sabemos que en este momento Dios se agrada de que estemos reunidos en el nombre de su Hijo, escuchando su palabra. Eso es lo que Dios le agrada. En eso Dios tiene complacencia. De modo que sigamos en este camino, de modo que sigamos en este camino. Y esta es la invitación que Dios hace en esta tarde, hermanos, que Dios nos invita a conocerle y a conocer su voluntad, a conocerle a Él, a lo que es la persona divina o el ser divino, a conocerle cómo es, qué le gusta, qué le agrada, qué le desagrada, qué es lo que nos puede dar, cuál es la potencia que tiene Dios para nosotros, cuál es la bendición y la providencia que tiene Dios para nosotros. Mucho. Dice Dios, conóceme, tengo mucho por darte, pero para que me conozcas tienes que tener mi palabra revelada. Y para eso es necesario tener una conducta espiritual, enemigos del mundo, amigos del Señor Jesús, una conducta de oración y una conducta con Dios. Seamos humildes para tener el conocimiento de la palabra de Dios. Dios los bendiga, hermanos. Amén.